El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar el libro de Jueces, Jueces capítulo 16, versículo 15. Jueces capítulo 16, versículo 15. ¿De qué nos habla este pasaje? Bueno, este pasaje nos cuenta la historia de Sansón. Sansón tiene dos caras la historia de Sansón. Primero, el éxito que él tenía como siervo del Señor. Tenía una característica que nadie tuvo jamás, que nadie antes y nadie después, que era una fuerza descomunal. La Biblia no nos habla de que Sansón tenía un físico muy prominente, sino que nos habla de que tenía una fuerza que vencía ejércitos enteros. Dice la palabra que él tenía que se encontró con un ejército enemigo y él agarró la quijada de un asno, un pedazo de hueso, y con esa quijada de un asno mató a 1000 hombres. Sí, realmente tenía una fuerza superior. ¿Sí? Y el Señor lo usaba, dice la palabra, que estuvo muchos años dirigiendo al pueblo de Israel, defendiéndolo de los enemigos, que eran varios, y él los vencía porque realmente Dios estaba con él. Pero la contracara de Sansón era que él era débil al pecado. No era una persona que es consagrada al 100% al Señor, sino que era una persona que se tomaba ciertas licencias. Y eso es lo que sucede, ¿no? Tenemos que tener cuidado, que cuando nosotros nos tomamos esas licencias, de a poquito nos vamos acercando más al pecado, y el pecado, dice la palabra del Señor ya en el Nuevo Testamento, dice que esclaviza. Cuando una persona peca contra Dios de manera reiterada, el pecado lo esclaviza y cada vez le hace pecar más, ¿no? Es como la droga, ¿no? Al principio pareciera como uno que la puede controlar, hasta que después ya no puede y está metido, sumergido en ese flagelo, ¿no? Así es el pecado. Y Sansón era flojo a la hora de relacionarse con las mujeres. El Señor lo había llamado a ser nazareo, es decir, que él tenía que vivir solo, sin mujer, toda la vida, cosa que no lo pudo tolerar, ¿sí? Él tenía allí ocasionalmente situaciones con mujeres, pero la que se lleva todas las luces es Dalila, que es la que finalmente lo arrastra al pecado y lo derrota a Sansón. Esto es algo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para no ser derrotados nosotros por el pecado, ¿no? Ya sea Dalila o lo que fuere, para que nosotros no caigamos en el pecado y podamos servir al Señor. Dice el versículo 15 del capítulo 16 de Jueces, dice, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, porque 3 veces ella le decía, bueno, ¿cómo los filisteos pueden vencerte? Y él le decía una manera, otra manera, y de todas ellas él salía sin problema, no tenía ningún inconveniente, porque decía, si me atan de esta manera, si me atan de la otra, y él se despertaba del sueño y rompía todo con la fuerza descomunal que tenía. Dice, ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. ¿Sí? Le dice esta mujer que había sido pagada por los filisteos. ¿Sí? Aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Este versículo nos describe cómo el pecado somete a la persona.
Porque la insistencia de ella, la insistencia, claro, ella tenía prometido un dinero si lograba vencer a Sansón, así que ella le iba a insistir todo el tiempo, si no lograba la victoria, ella no cobraba nada, así que ella insistió, ella no lo amaba, no era una mujer que tenía un sentimiento hacia Sansón. Sansón la amaba a ella porque él se había dejado abandonar al pecado, había permitido que el pecado entrara en su vida y entonces sus emociones lo afectaron. Fíjense este versículo 16, qué interesante. Aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, es decir, todos los días, hasta que él fue perdiendo, ¿sí?, esa fuerza, así fue perdiendo esa decisión que él tenía. Él había pecado y el Señor no lo había castigado, no había hecho absolutamente nada, y eso a él como que lo tranquilizaba y le permitía a él seguir adelante, ¿no? La gente que peca, claro, el Señor no actúa de manera inmediata, está esperando el arrepentimiento de la persona y muchas veces esto la gente lo malinterpreta y entonces dice, bueno, yo puedo pecar y seguir pecando y el Señor no me va a hacer nada, yo puedo seguir yendo a la iglesia, puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo y no me va a pasar absolutamente nada. Pero llega el momento en que tenemos que rendirle cuentas delante del Señor, ¿no? Hablamos con mi esposa y nos acordamos de cosas de la iglesia de hace muchos años atrás y recordábamos una persona que estaba pecando y lo ocultaba el pecado, ¿sí? Y parecía como que nada le pasaba, nada le sucedía. El Señor sabía del pecado y sin embargo pareciera como que el Señor no reaccionaba. Pero llegó el momento que esa persona se enfermó. Y se enfermó de manera muy grave y esa enfermedad la arrastró al fallecimiento. Pero antes de morir, miren la misericordia del Señor, ¿no? El Señor le pone a un hermano de la iglesia de que la vaya a visitar y que le diga que está en pecado y que a causa del pecado se había enfermado. Ella nunca se había arrepentido del pecado, entonces la enfermedad avanzó y se la terminó llevando. Y la persona en su lecho de muerte reconoce que había pecado delante del Señor. Y entonces hicieron una oración y allí se arrepintió de todo corazón de su pecado y días después partió con el Señor. Después, con los años, ¿no?, las cosas fueron pasando, nos enteramos cuál era el pecado, que realmente era grave y ella lo había ocultado durante mucho tiempo, ¿sí? Qué tremendo que es a veces el comportamiento de la persona y el pecado, cómo se abraza al pecado de una manera que realmente nos asombra, porque la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que vivir una vida de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, nos advierte. Y tenemos este pasaje de Sansón, ¿no?, que era un hombre de Dios, que tenía un don único, que era realmente alguien muy especial. El Señor lo usaba de una manera tremenda. Liberaba al pueblo de Israel de una manera sorprendente, pero el pecado hizo mella en él, ¿no? Fue como un virus que entró en su vida y él fue cediendo, se fue acercando cada vez más a una vida de pecado y bueno, la Biblia nos cuenta que el Señor finalmente le da una victoria, pero él muere en esa situación, es decir, ya el pecado había avanzado tanto que no había vuelta atrás, ¿no? Él no se arrepintió en el momento justo, él no salió en el momento que tenía que huir y entonces las consecuencias fueron nefastas, ¿no? Sansón podía haber servido al Señor muchos años más, era una persona joven, pero él se dejó arrastrar por el pecado y entonces el pecado lo terminó destruyendo a él. Y esto es lo que la palabra nos quiere
quiere que enseñarnos, ¿no? Que nosotros tenemos que tener cuidado, que cuando nosotros comenzamos a pecar, el Señor no actúa inmediatamente, ¿no? Él espera, tiene paciencia para que nos arrepintamos, para que salgamos de eso, para que huyamos de la situación pecaminosa, para que mantengamos nuestra vida consagrada al Señor. Y si no lo hacemos, bueno, las consecuencias son terminales, ¿no? Lamentablemente el pecado termina gobernando nuestra vida y bueno, nuestra vida ya no va a ser nunca más la misma. Yo recuerdo el caso de un muchacho que la verdad que lo apreciamos tanto, un chico, todavía lo queremos porque está vivo el muchacho, pero él estaba en las drogas y salió de las drogas, vino a la iglesia, estuvo un tiempo en la iglesia, estaba re bien, un pibe bárbaro, la verdad que uno se encariñaba fácilmente con él, pero él vivía en un barrio donde había muchas amistades y un día él se volvió a juntar con sus ex amigos y volvió otra vez a tomar y volvió otra vez a drogarse. Y un día yo estaba parado en la puerta de la iglesia y veo pasar 4 pibes que la verdad que parecían unos malandras. Yo decía, estos pibes, si no me roban acá. Yo me quedé quietito ahí en la puerta de la iglesia y los 4 pasaron, pero me detuve a mirar a uno de ellos y uno de ellos era este muchacho. Cuando este muchacho me reconoció, agachó la cabeza, le faltaba todos los dientes prácticamente, estaba todo harrapiento, era un ciruja caminando. Y él no era así, cuando estaba con nosotros en la iglesia, él no estaba así. Sin embargo, ahora él, que se había abandonado otra vez a las drogas, otra vez al pecado, fue para atrás y bueno, lamentablemente él está sumido a todo esto, no lo vi más. Y eso es lo que muchas veces nosotros lo vemos y nos tiene que dejar una enseñanza, ¿sí? Nos tiene que hacer reflexionar. No podemos jugar con el pecado, no podemos jugar con algo que es destructivo, que nos destruye, que nos arruina. Así pasó con Sansón. Sansón tenía un ministerio maravilloso y terminó muriendo, que le habían arrancado los ojos. Bueno, una situación muy complicada. No tenemos que jugar con el pecado. Lo mejor que tenemos que hacer es vivir una vida de santidad como el Señor nos ha enseñado que tenemos que vivir. Oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y que nos ayudes a salir del pecado. Señor, si hay alguien que está viendo este video, que está practicando el pecado, dale tú la fuerza, Señor, para abandonarlo, para huir de la situación pecaminosa y vivir una vida de santidad, Señor, y de esta manera, Señor, eludir todo lo que el pecado quiere hacer en su vida. Padre amado, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que tú tengas misericordia de ellos. En tu nombre poderoso, Señor. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.